Hola, muy buenas. Con la lluvia de millones que España recibe desde Europa para paliar los efectos de la pandemia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apostó por un cambio en el modelo productivo de España. Realmente eso de cambiar el modelo productivo de España son palabras mayores, es muy ambicioso. Pero, ¿qué significa realmente? Hoy en Simple Política, ¿qué es el modelo productivo de un país? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de empezar, dar la bienvenida a un nuevo mecenas, a Jordi. Muchas gracias y bienvenido, Jordi. Si tú, como él, quieres apoyarnos y disfrutar de contenido en exclusiva y otras ventajas, hazte mecenas en patreon.com/simplepolítica. Ahora sí, hablemos de modelo productivo. El modelo productivo es una estrategia económica. Digo estrategia porque, aunque es muy difícil de cambiar a corto plazo, en realidad lo que vamos a explicar aquí en este episodio está muy ligado a la voluntad política, a cómo quieres que sea tu país. Porque quizá esa es la mejor forma de resumir esto del modelo productivo o modelo económico, que seguramente en alguna tertulia, en algún debate, en algún informativo lo habréis visto también como modelo económico. El modelo económico, el modelo productivo, es de qué vive tu país y un cambio en el modelo productivo se basa en responder a la pregunta de qué quieres que viva tu país en el futuro o cómo quieres que sea, sobre todo en lo económico, tu país, ¿vale? Es decir, es de qué vive hoy, es el modelo productivo de hoy, y si lo quieres cambiar, a lo que tienes que responder es de qué quieres que viva en el futuro. Digamos que cuando quieres cambiar la forma en que tu país obtiene su riqueza, o quieres cambiar la forma en que tu país funciona, servicios sociales, la economía misma, etcétera, etcétera, a corto plazo tienes un instrumento que son los presupuestos. Los presupuestos en principio se presentan cada año y se deberían aprobar cada año. Sabéis que se pueden prorrogar, pero bueno, tienes los presupuestos. Entonces tú ahí decides incrementar la partida para cultura o no, o recortarla, incrementar la partida para sanidad o recortarla. Bueno, puedes decidir, ¿no? Juegas con eso. A medio y largo plazo, y sobre todo ayudándote del presupuesto, pero de muchas otras cosas, a medio y largo plazo, lo que quieres es hacer cambios más profundos y ahí tocamos modelo productivo. A ver, es evidente que con todo esto aquí un economista añadiría además una pregunta, no solo qué quieres conseguir, cómo quieres que sea tu país, sino que hay una pregunta más evidente todavía y es, ¿lo puedes conseguir? ¿Puedes aspirar a ello? Es decir, ¿tu cuento de hadas ese que te has montado? ¿Puedes llegar? Porque como digo, el modelo productivo de un país es una radiografía de qué sectores económicos, qué tipo de industrias, qué tipo de empresas son las que a día de hoy te están generando la riqueza. En España, por ejemplo, siempre se ha hablado del turismo de sol y playa y el sector servicios, ya lo sabéis. Además, dentro del sector servicios hablamos de cosas como la hostelería o el comercio como los principales valedores, ¿no?, de la riqueza de España. Hablar de esto simplemente, de esto que os acabo de decir, ¿es modelo productivo? Pues si con esto explicamos buena parte de la riqueza del país, sí. Eso es modelo productivo. El sector servicios, atención al dato, supone más del 70% de la economía española. Antes de la pandemia, solo el turismo suponía más del 10% del PIB de España. O sea, un euro de cada 10, más de un euro de cada 10 del que genera España, viene solo del turismo. Fijaos también en el papel importante que tiene la construcción en la economía. Más del 10% del total de la economía, y estamos hablando de ya pasada la crisis de 2008, no antes, no, sino pasada la crisis que tuvimos en 2008-2009, que ya sabéis que en España pegó fuerte precisamente en el sector de la construcción, bueno, pues más del 10% del total de la economía se basa en la construcción. Con esto tenemos que 8 de cada 10 euros que se generan en España son o bien servicios o bien construcción. Esto es modelo productivo, porque es responder a la pregunta de cómo produces, cómo generas la riqueza. ¿Qué problema tiene el sector servicios en España? Ese sector servicios que nos da el 70% de la riqueza. Bueno, ¿qué problema tiene? Que la mayoría de la riqueza está concentrada en lo que se llaman servicios de bajo valor añadido, o lo que se llaman también servicios muy expuestos. Muy expuestos quiere decir que un golpe de viento, por decirlo así, algo que no controlas, como por ejemplo una pandemia,
pues se te lleva por delante buena parte de ese sector y por tanto te deja al borde del colapso. Lo hemos visto con la pandemia del COVID. Bueno, servicios de bajo valor añadido, cuando hablamos de eso hablamos de donde la productividad, entendida productividad como euros de riqueza que generas por hora trabajada, ¿vale? Donde la productividad es muy baja, ¿vale? Productividad muy baja no es que estemos acusando a que los trabajadores de ese sector sean unos vagos, no, simplemente que ese sector, por cómo está hecho, por su sistema, no genera más productividad. Como la productividad es baja, esto no genera ni ingresos al Estado por los impuestos, ni riqueza para el sector privado, ¿vale? Claro, el sector privado, dices, bueno, si al menos no hay impuestos, pero generas riqueza para esa empresa, yo qué sé, para ese empresario, bueno, pues al final también lo podría acabar invirtiendo, contratando a más gente, ampliando el negocio, invirtiendo en otros sectores, o simplemente metiéndolo en el banco y que el banco lo mueva, es decir, cualquier cosa de esas. Bueno, pues eso no pasa. Por lo tanto, tu margen de crecimiento es bajo y lento. Es decir, el margen de crecimiento de un país es bajo y lento, pues si tú dependes del turismo, el margen de crecimiento es bajo. Es decir, claro, a no ser que de repente tendrías que esperar que de repente los turistas que llegan a España se gasten el doble de dinero. Y eso pues cuesta. O que los restaurantes ganen mucho más, pero eso cuesta. ¿Por qué? Porque tu margen de mejora es poco. Puedes poner más mesas. Sí, de repente puedes hacer una cocina un poco más de calidad, podría ser, pero no hay mucho margen de productividad en el sector servicios en España, ¿no? Y pensemos en cualquier otro comercio. No quiero cargar las tintas contra la hostelería, simplemente para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, pero antes os lo decía, cambiar y decir, oye, pues yo quiero cambiar, es muy, muy lento. E incluso a veces es imposible si no le metes mucho dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú podrías ahora decir, vale, ahora quiero dejar de depender del turismo. No sea que un día venga una pandemia, guiño, guiño, no sea que un día venga una pandemia, y quiero vivir de industrias como automóviles, nuevas tecnologías. En las ciudades quiero dejar de depender de la hostelería y los servicios y vivir de que vengan startups tecnológicas, de investigación médica y de todo tipo de I+D. Quiero vivir de todo eso. A ver, como idea está genial. Está claro que si lo consigues, si mañana has culminado ese sueño, tu país es tremendamente más productivo. Eso no te quepa ninguna duda. Pero, ¿cómo se consigue eso? Empecemos con una mini lección de economía. Para que una economía se mueva, depende de lo que llamamos factores productivos. Entre los factores productivos tenemos la tierra, que es el espacio de terreno que tienes en tu país, es decir, no es el mismo factor tierra que tiene España que el que tiene Andorra, por decirlo así, kilómetros cuadrados. Tenemos el dinero, es decir, tenemos la riqueza que tú tienes y que puedes invertir, etcétera, etcétera, y la que puedes conseguir con deuda, bla, bla, bla. Tenemos recursos naturales, como el petróleo. ¿Tiene usted petróleo? ¿Tienes minas de carbón? ¿Tienes diamantes? ¿Qué tienes tú? Bueno, ese es otro. Y luego tenemos la fuerza de lo que llamamos el trabajo, el recurso humano, los trabajadores, la gente, para que nos entendamos, la gente en edad de trabajar. Es decir, y no solo la cantidad de gente, es decir, no solo el número, tengo 10 millones de personas, 18 millones de personas como en España en edad de trabajar, o que están dados de alta a la seguridad social. No solo es el número, sino también sus condiciones, es decir, ¿qué edad tienen? ¿Son jóvenes? ¿Están a punto de jubilarse? ¿Cómo están? Formación. ¿Qué porcentaje los tienes de estudios universitarios? ¿Qué porcentaje de estudios universitarios de este sector, de este otro, etcétera, etcétera? Experiencia. ¿Qué experiencia tiene tu fuerza de trabajo en diferentes sectores, etcétera? En España, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hay 1,5 millones de personas trabajando en la hostelería. Más o menos, son datos de Comisiones Obreras de 2020. Más o menos 1,5 millones de personas trabajando en hostelería. Si tú quieres depender menos de la hostelería, en ese sueño que hemos dicho antes, ¿no? Dependes menos de la hostelería, empezar a trabajar más en investigación médica, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Gente investigando, ¿no? Es decir, médicos, doctores en medicina, en química, etcétera, etcétera, investigando. ¿De dónde sacamos a esta gente? ¿De la universidad? Bien, claro, sí. Vale, cogemos a los licenciados y a los doctorados, los ponemos a investigar. Que haya trabajo para ellos y que haya fondos públicos para ello, ¿eh? Pero bueno, estos ya están, bien, están ahí investigando, bien. Necesitamos más. ¿De dónde los cogemos? ¿De la hostelería? ¿De ese 1,5 millones? De ese 1,5 millones de personas trabajando en la hostelería, ¿cuántos hay que pueden hacer investigación médica? ¿Vale? Vamos a pensar en otro sector, venga, en otro sector que quizá no sea tan específico. Industria automovilística.
Vamos a hacer un ejercicio diplomático y de gobierno atrayendo a empresas como Renault, la Nissan, la Volkswagen, todos esos, a poner fábricas en España. Cosa, por cierto, no está funcionando demasiado bien en España, ya lo sabéis si veis las noticias, pero vamos a conseguirlo, ¿bien? De nuevo, ¿de dónde sacamos a los trabajadores más allá de aquellos que están en el paro y que se dedicaban precisamente a este tipo de industria? Bien, a los del paro los sacamos, los metemos ahí, bien. ¿De dónde sacamos el resto? Hostelería, comercio. ¿Qué experiencia tiene esta gente fabricando coches en líneas de producción? ¿Qué experiencia tiene? No estoy hablando mal de esta gente de la hostelería y comercio. No, simplemente que su experiencia es otra. Lo que quiero que veáis es que la productividad también depende de quién haga ese trabajo. Claro, no es lo mismo un tío que lleva 20 años trabajando en la SEAT, que se ha quedado en el paro y que ahora lo recuperamos para trabajar en la Renault, y dice, bueno, es lo mismo, yo tengo mucha experiencia y va a salir muy bien ese trabajo, que alguien que no ha trabajado en eso. Es decir, no es que los trabajadores sean malos, o que sea malo trabajar en la hostelería. Yo trabajo muchos años en la hostelería o en el comercio o lo que sea. No, simplemente que si tú quieres cambiar el modelo productivo, claro, es que hay que cambiar muchas cosas. No es que España no pueda cambiar su modelo productivo. Todos los países pueden hacerlo cuando quieran. Solo quiero decir que necesitarás mucho tiempo. Necesitas formar a la gente que está en paro para los nuevos sectores que se están creando, para que dominen nuevas tecnologías, para que dominen otros conocimientos, porque si cambias el modelo productivo, se generan nuevos empleos, claro que sí, pero otros desaparecen. Es inevitable y ahí tienes un reto, tienes mucha gente que se va a ir al paro, los tienes que reciclar, decir, oiga, usted se ha ido al paro porque hemos cambiado el modelo productivo y ahora dependemos menos del turismo y hemos puesto límite a los hoteles que se crean y hemos puesto límite a no sé qué y muy bien, y ahora ya hay muchos puestos de trabajo en España, puestos de trabajo que usted ahora no puede ocupar porque no tiene experiencia ni conocimientos ni nada en ese sector y yo le tengo que formar, esto no es de un día para otro y sobre todo, una cosa que no es que me haya olvidado, es que necesitas mucho dinero. Para hacer todo esto se necesita mucho dinero. Y aquí, ahora, es donde entran los más de 70.000 millones a fondo perdido del fondo Next Generation EU que se destinan a España, ya sabéis, los que se destinan para paliar el tema del COVID y que, bueno, pues una parte importante de ellos llegan a España. La mitad de ellos, unos 70.000 millones, de los que llegan a España son a fondo perdido. Bueno, no sabemos qué prisa tenía Pedro Sánchez en cambiar el modelo productivo, pero ahora tiene el dinero. Es aquí la clave. ¿Veis? La clave está en ahora tiene el dinero. Y es que así es como presentó el plan Next Generation. Lo repasamos antes de irnos de vacaciones y os decía los miles de millones a invertir en que los coches fuesen más sostenibles, en modernizar la sociedad, en modernizar la administración. Lo podéis encontrar todo en el episodio 298. Ya sabéis que se iban a dedicar pues más de 20.000 millones a la Agenda España Digital 2025, es decir, a digitalizar España. 4.000 millones a impulsar el sector turístico. Ojo que el sector turístico sigue ahí. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez lo sabe. Dice, por muchos millones que a mí me lluevan, claro, yo no puedo hacer de depender del turismo al 10% de la riqueza a nada. No se puede. Ya sabéis que incluso rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes. Plan de choque para la ciencia y la innovación. 1.500 millones para la investigación. ¿Lo veis? Estaba diciendo antes, vamos a poner más gente a investigar. Hay que meter 1.500 millones. Claro, esto antes no lo podías sacar. ¿De dónde sacas 1.500 millones? 1.500 millones más para la FP, formación profesional. ¿Por qué? Porque son puestos de trabajo que vamos a meter a gente a puestos a estudiar, bueno, más que estudiar, a prepararse para puestos de trabajo muy específicos en la industria, en otros sectores que no son eso, que no son el turismo, que no son el comercio, que no son ese 70% de servicios, buena parte de ellos, lo que os decía antes, bajo valor añadido. Esto es cambiar el modelo productivo y creo que nos ha quedado un episodio bastante redondo para entender un poco qué es cambiar el modelo productivo y cuánto cuesta. ¿Lo conseguirá España? ¿Creéis que realmente España en pocos años habrá cambiado este modelo productivo? Ya sabéis, nos lo podéis dejar en comentarios en ebooks o en YouTube, o ya sabéis también en nuestro Twitter, @simple_política, o en nuestra web simplepolitica.com.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.